¿Con qué derecho os matáis, os abusáis de estos pobres indios infelices? Más o menos. Estos no son hombres, Sí, esto no entendéis, no sí, estáis obligados a defenderlos y a reconocerlos como seres humanos. sí. Eso lo dijo, que yo decía a los muchachos allá en la escuela, en la universidad. Imagínense que ahora a un presidente, cuando esté en la catedral oyendo una misa, venga un cura y le diga, ustedes son unos asesinos, que por no darles de comer se os muere, y mejor dicho, los matáis. Le está Sí, diciendo pero asesinos a todos. los sacerdotes y los obispos de aquí se pliegan al poder de turno. Bien, Profesor, ¿usted está de acuerdo? ok, Para que no me responda eso. ya. ¿Usted está de acuerdo con que Santana esté en el Panteón Nacional? Espérate que te voy a esquivar esa, Pedro Santana. pero no para esquivártela, porque fíjate que hablamos de que Quisqueya y Haití, glorias eternas de la libertad universal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cometió un error cuando declaró su independencia en 1776, la proclamó, Sí, pero no abolió la esclavitud. sí. Estados Unidos mantuvo la esclavitud hasta que vino Abraham Lincoln en 1861, 62, 63 por ahí. O sea, casi 100 años después. Y aquí nos independizamos. Entonces, Pero no abolimos la esclavitud tampoco. no, pero espérate, Haití cuando hizo su independencia, vamos por parte, Francia y la Revolución Francesa de 1789 lanzan y logran esa revolución la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero Francia no reconoció que los haitianos eran seres humanos y no los reconoció como que tenían derechos. Y es de allí de donde los haitianos dicen, Toussaint Louverture y demás, de Salines y después, dicen, pero ve acá nosotros somos franceses, porque pertenecemos como colonia a Francia, por tanto nosotros también somos libres. Sí. Pero Francia... La Declaración de los Derechos Humanos no abarcó a ellos. No, otra cosa es la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, Sí. que son en 1789 por la Revolución Francesa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, 1948, que son dos conceptos diferentes, aunque todos los confundimos. Sí. Bien, entonces, fíjate el por qué yo te digo que Haití y Quisqueya deben considerarse como las glorias eternas de la libertad universal. Y ese libro yo lo tengo pendiente de escribirlo, pero vamos a ver. Sí. Pero me alegra mucho que tú tengas esa idea. Ahora bien, ¿por qué? Porque Enriquillo, además de Montesinos, de ese sermón de Adviento histórico y legendario, Enriquillo se sublevó y se fue a las montañas de Bauruco. ¿Y sabe cuántos años duró en rebelión enfrentando al imperio y a esa potencia de España, a esos ejércitos españoles? Más de 13 años. Y finalmente no lo vencieron, sino que tuvo que hacerse un acuerdo para que Enriquillo volviera a reintegrarse con sus gentes sublevadas, pero los mantuvo. Esa lucha de Lemba, el negro Lemba, ¿no entiendes? Dan ese carácter de heroísmo, de mártires a nuestros aborígenes en los primeros años del continente americano, invadido, vamos a decir así, por los europeos, no solamente por los españoles. Pero ¿qué sucede? Que ese aspecto de libertad de que te estoy contando ahí brevemente, es Haití que le da sentido de tener en cuenta a todos los seres humanos a la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano que ha hecho la Revolución Francesa. Francia la proclamó, esa libertad y esos derechos de todos los hombres, pero no los consumó, no los puso en práctica. Es Haití que le dice, nosotros somos gentes, somos franceses, pero si ustedes quieren, no vamos a ser franceses y vamos a seguir siendo esclavos. Y como vamos entonces, vamos a formar una nación, y esa nación será libre. Y conformaron. Haití Francia nunca le perdonó a Haití por la forma en que se desarrolló las luchas libertarias, donde los haitianos masacraron, acuchillaron a muchos blancos. Y degollaron. Fíjate que Haití todavía hoy... Muchos de ellos cruzaron para este lado. La pregunta, profesor. Sí. ¿Usted está de acuerdo que Pedro Santana esté en el Panteón Nacional? Recuerde que hoy cumplimos
se cumple año del fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez. Sí, uno de los 3 padres de la patria. De manera breve, porque... Sí, yo sé que tú quieres seguir para otra cosa, sí, pero la gente está aprendiendo algo contigo aquí, no te preocupes. Y sucede, y yo pienso que no, porque son incompatibles los hechos, la práctica final de Pedro Santana, que aunque ayudó en las batallas libertarias, pero... una parte buena, sí, y una parte mala. Muy mala. Bueno, una parte buena y una parte pésima. Porque en el caso de María Trinidad Sánchez, que también la fusiló un año después, al cumplirse el primer aniversario de la independencia nuestra, sí, 1845, nosotros somos 1844. En 1845 fusila a María Trinidad Sánchez, que es una de las mujeres también que sobresalieron, junto con Concepción Bona, creo, y con otras, con Rosa Duarte, en la independencia nuestra de 1844. El primer presidente y el primer tirano. Y el primer tirano. Nos inauguramos de esa manera. Con Pedro Profesor, Santana. usted vino aquí la vez anterior a este programa con un proyecto para celebrar los 500 años. Los 500 años de fundación. De fundación de la Catedral Primada de América y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este proyecto usted plantea invitar al Papa Francisco que venga al país, si en ese tiempo, y usted, cuando el presidente Luis Abinader estuvo en días pasados allá, trató de enviarle una carta para que se la llevara la invitación al Papa para que inicie los preparativos de esa festividad de los 500 aniversario de la fundación de la Catedral y de la Universidad Autónoma, profesor. Perfecto, y del Moro, así mismo. Pero nosotros ya le cursamos esa carta de invitación al Papa, sí, y al presidente el año pasado. Como el presidente, después que ganó las elecciones, nos sorprendió a todo el país diciendo que iba a visitar al Papa, nosotros entonces procedimos a enviar una carta al presidente para que en su visita al Papa le recordara de la invitación que el año pasado nosotros le hicimos para que viniera a dar inicio, como tú muy bien señalas, a los actos preparatorios de los primeros 500 años de la fundación de la universidad y la Catedral Primadas de América. Sí. Porque ese acontecimiento puede ser de gran trascendencia y gran importancia para nuestro país. Creo que la señora Raquel... La primera catedral, por eso se llama Primada, de las Américas. La primera catedral tiene este país y la primera universidad también. Las dos fundadas mediante bula. Tiene la imagen, señor director, ahí, de la catedral que yo le envié. Sí. Dice... siendo la catedral más antigua del Nuevo Mundo, sede de la Arquidiócesis de Santo Domingo, se comenzó a construir bajo el mandato del Papa Julio II. Su diseño fue basado en los planos del arquitecto Alonso de Rodríguez. Sus cimientos inician desde 1512 bajo la dirección del obispo Fray García Padilla, designado como el primer obispo de Santo Domingo, el cual nunca pudo llegar a la isla. Cuando el obispo Alejandro Geraldini en 1519 llegó, determinó la construcción de un santuario de mayor solemnidad, por lo cual se decidió la construcción del actual templo, cuya primera piedra se colocó en 1521. Sin embargo, no fue hasta 1523 que se inició la construcción de manera definitiva, que terminó en 1541, profesor. 41, otros hablan del 46, pero muy bien que tú haces ese relato. Sí, la catedral, mira ahí. Sí, muy bien. Realmente es un acontecimiento muy importante para el cristianismo en América. Sí. Pero el cristianismo, ustedes todos debemos verlo, no solamente como catolicismo, aunque aquel momento era la Iglesia Católica, ¿tú ves? Sí. Y el Papa Paulo III, que fue que emitió el decreto o bula papal, fundando la Universidad Primada de América, Santo Tomás de Aquino, Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, el 28 de octubre de 1500
de 1538. Mientras que la catedral se fundó con el nombre, el Papa ahí. ok, sí, el Papa Francisco, con el nombre de Nuestra Señora de la Encarnación, la Menor. En la catedral se fundó El Papa podrá dar inicio a los actos, a los trabajos preparatorios, porque supuestamente los 500 años son en 1541 y 1538. En 1538, y ya para la universidad. El Papa está un poco ya viejito, sí. Y quizás de aquí a allá ya no sea Papa, quizás pueda estar con vida, como algunos de nosotros. Perfecto. Pero quizás de aquí a allá ya sí. haya otro pontífice, sí. Pero queremos que el Papa el Papa Francisco, dé inicio a los trabajos preparatorios para la conmemoración de esa actividad. Eso tiene una significación muy importante, sí. Porque fíjate que para los primeros 500 años de la primera ciudad de América, Santo Domingo, sí. los eventos, ¿el Papa aquí? Sí, el Papa Juan Pablo II, y los primeros eventos preparatorios se empezaron a celebrar desde 20 o 25 años antes. Okay. Y eso es lo que se trata ahora, porque algunos dicen, pero falta mucho, pero que el Papa ya está un poquito adelantado de edad. Digo, sí, pero una cosa es que él dé el inicio, la apertura,